Ya. Muy bien, entonces muchas gracias a los que ya se conectaron. Vamos a continuar ya con esta última parte de la sesión y agradecerle a la profesora Teresa por haber hecho una reflexión sobre el aporte de Vasconcelos, ¿no? Y Sarmiento, de cómo han ayudado a configurar el sistema educativo actual en Bolivia, pero también en Latinoamérica, pero también es reconocer que, por ejemplo, hace falta una continuidad, ¿no? En aquellos programas de alfabetización para poder garantizar que los padres estén mejor preparados para acompañarles a ustedes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también la importancia que tiene que los maestros puedan tener esa amplitud, esa flexibilidad para poder cambiar, ¿no? Su modo de pensar, para poder reconocer, por ejemplo, el aporte de nuevas metodologías, la inteligencia artificial que ahora nuestros estudiantes están ya muchas veces utilizando y aplicando más que los mismos maestros, ¿no? El hecho de tener otra visión sobre la formación. Entonces, creo que es muy importante hacer esa autorreflexión, ¿no? Hay maestros que tienen muchos años de servicio, que tienen una edad avanzada, que han aportado mucho a la educación, a la formación de generaciones y que tienen esa amplitud, esa flexibilidad de irse reinventando ellos mismos. Esa ha sido una lección que nos ha dado la pandemia, ¿no es cierto?, por COVID-19. Pero hay otros maestros que definitivamente son muy cerrados, no se abren a tener otra visión, a tener otro rol, ¿no? A reconocer que estas generaciones son diferentes e incluso no solamente en magisterio, yo he podido ver en otras profesiones, personas que ya están cansadas y la calidad de su servicio ya no es el mismo, pero se aferran también, ¿no? A seguir trabajando y no tener ya esa etapa de descanso con ellos mismos y también reconocer que no están teniendo ya el mismo aporte. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer. Le agradezco muchísimo, profesora Teresa, por su aporte, al mismo tiempo de desearle éxito también, ¿no? En el rol que va a cumplir esta gestión. Muy bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver adopción de las ideas de la pedagogía moderna. Es así que se reconoce que el sistema educativo colonial se ha caracterizado por tener a la iglesia como protagonista, ¿no? En los procesos de formación. Ha sido elitista en el sentido de que solamente algunos se han favorecido de esos espacios educativos formales, ¿no? Esas élites de los colonizadores, de los criollos, y no aquellos grupos mayoritarios, ¿no? Pero disminuidos los grupos de trabajadores y especialmente los grupos de campesinos e indígenas. Ha habido un autoritarismo en tanto que se ha impuesto, ¿no? Se ha impuesto eh, los temas, es decir, todo lo referente al currículum, y esto tiene que ver también con el modelo tradicional, ¿no? Que vamos a ver ya en una unidad temática última dentro del módulo. El conductismo, por ejemplo, a diferencia del constructivismo, hace que el rol del maestro sea más vertical, que sea él el que transmite el conocimiento, no da tanto lugar a la participación del estudiante, a la reflexión, a que el estudiante sea protagonista de la construcción de sus conocimientos, de sus habilidades. Entonces, en ese transcurrir, ¿no? Del sistema educativo colonial, con todos los aportes de los pedagogos, de los maestros, ¿no? Que muchas veces en la historia se menciona eh, grandes hazañas como el crear escuelas, el crear leyes,
pero son los maestros también los protagonistas, aquellos maestros que tal vez nunca vamos a saber sus nombres, pero que ellos día a día en el aula han hecho ese trabajo, ¿no? Y gracias a ellos también se ha ido transformando la educación. Entonces, de un sistema educativo colonial pasamos a un sistema educativo moderno, donde se reconoce que ya este sistema es laico, en tanto que se separa al Estado de la iglesia, en tanto que la iglesia no va a tener ese protagonismo y esa, no sé, esa influencia directa en las políticas educativas. De ahí que ya no van a ser los religiosos que van a asumir el rol de maestros, ¿no? Sino que va a haber una formación ya. A ver, hijos, perdón, silencio, por favor. Va a haber ya una formación de maestros, se va a reconocer, ¿no? Como profesión. Participativo, ¿no? En el sentido de que se va, como la profesora Teresa hacía referencia, se va a reconocer la importancia de que todas las clases puedan ser beneficiadas, ¿no? Y esto está directamente relacionado también con lo democrático. Todas las clases socioeconómicas puedan beneficiarse de la educación, especialmente aquellas que han sido excluidas, ¿no? Hasta ese momento. Eh, perdón. Muy bien. Entonces tenemos, ¿no? El libro, se hace referencia al libro de Facundo, el libro escrito por Domingo Faustino Sarmiento, en donde se reconoce su influencia, ¿no? La influencia del positivismo, ¿no? Precisamente en esta concepción de la educación durante el siglo XIX, donde se hace referencia que la educación es una herramienta de progreso y civilización. Se considera que solamente aquellos pueblos que puedan aprender, que puedan conocer, ¿no? Puedan desarrollar conocimientos, van a ser capaces de salir de la pobreza, de la miseria y poder tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, nosotros en la Constitución Política del Estado actual reconocemos también los saberes ancestrales, ¿no? Una persona que no ha asistido, por ejemplo, a la escuela puede ser muy sabia en el sentido de que, por ejemplo, utiliza y domina lo que son los sistemas de riego, puede trabajar muy bien con lo que es la agricultura. Obviamente se habla también ahora de la pluralidad del conocimiento, cómo el conocimiento científico puede vincularse, ¿no? El conocimiento científico con los saberes ancestrales. Entonces, un campesino que nunca ha ido a la escuela, por ejemplo, a partir de su experiencia de vida, puede tener muchos conocimientos y habilidades que no va a tener un ingeniero agrónomo, por ejemplo, ¿no? O un albañil, ¿no? Le podría enseñar muchas cosas a un ingeniero o a un arquitecto, precisamente por su experiencia de vida. Y también un ingeniero agrónomo o un ingeniero civil o un arquitecto podrían enseñar al albañil o al campesino a mejorar esas sus prácticas, ¿no? Es decir, en la pluralidad del conocimiento también se reconoce la importancia de la integración de los conocimientos, ¿no? Y el respeto también, el respeto, eso va a ser fundamental. Entonces, ustedes como maestros, si bien tienen una formación especializada, es importante también que escuchen a los papás, ¿no? Por ejemplo, si tienen un estudiante con una dificultad de aprendizaje o un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo, TDAH, ustedes pueden ser capísimos en TDAH, ¿no? En trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pueden haber leído muchos manuales, haber hecho un diplomado, una maestría en TDAH, estar muy actualizados, pero las estrategias que esa mamá o ese papá han desarrollado en casa con ese niño, ¿no?
de acuerdo a su experiencia, eso se puede fusionar y complementar con todo su conocimiento científico para que ustedes puedan tener un mejor manejo en el aula y también ustedes contribuir al manejo en la casa, ¿no? Entonces es importante siempre reconocer estas dimensiones del conocimiento. Y en Facundo, Faustino Sarmiento reconoce la importancia de que haya un conocimiento, pero él pone mucho énfasis en el conocimiento científico, ¿no? Esa es una de las críticas que se le hace a Sarmiento, en tanto que, a diferencia de Vasconcelos, no reconoce, por ejemplo, tanto la sabiduría ancestral de los pueblos, ¿no? Como les decía, en México, él utiliza mucho la cultura para poder generar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de la mano del positivismo, ¿no? Se considera la educación como un instrumento de progreso, de desarrollo para la persona y los pueblos, pero más desde un lado científico, ¿no? Que no es malo, pero como que deja de lado al otro tipo de conocimiento, como les decía, conocimiento, saber ancestral, conocimiento de nuestra vida cotidiana, conocimiento popular, que también es muy válido y puede llegar a enriquecerse con el conocimiento científico, ¿no? Muy bien. Luego tenemos también la escuela lancasteriana y su influencia en Latinoamérica. Joseph Lancaster, ¿no? Ha sido un educador británico que ha promovido mucho, ha sido un defensor de la enseñanza mutua. ¿A qué se refiere enseñanza mutua? Él planteaba que se podían generar en espacios populares, ¿no? En espacios populares donde había mucha gente de clase socioeconómica baja y pobre, obviamente, podían ser ellos los actores para esos procesos de alfabetización. Ellos mismos se podían organizar, él promovía esto en grupos y de ellos mismos podían salir conocimientos y al mismo tiempo empoderarse para poder apoyarse y aprender entre ellos, ¿no? Él genera mucho esa conciencia de que si bien va a ser importante el rol del Estado, pero también la organización de los mismos grupos, ¿no? De los grupos sociales para poder formarse. La enseñanza lancasteriana tuvo un impacto en Latinoamérica en el sentido de que se reconoció el expandir la cobertura educativa a partir de condiciones como lo había visto eh, como se había visto anteriormente con Vasconcelos, ¿no? Y, ay, se me fue ahorita el nombre, mil disculpas, como Vasconcelos y Faustino Sarmiento, ¿no? Ambos habían visto la necesidad de crear escuelas, ¿no? Y también Lancaster coincide con ellos para que se expanda la cobertura, es decir, para que haya más beneficiarios, deberían haber las condiciones necesarias, ¿no? También sentar las bases del sistema educativo más estructurado, lo que hacía referencia a la profesora Teresa, que la educación sea pública, es decir, que el Estado se responsabilice de que la mayor población pueda tener este derecho a la educación, ¿no? Que la educación sea pública y gratuita, es decir, ya se constituye en una política de Estado. Promover la alfabetización masiva, ¿no? También ha sido uno de sus aportes. La escuela nueva y la influencia de John Dewey también ha sido importante en Latinoamérica, la influencia de John Dewey y todo lo que es la pedagogía de la escuela nueva, donde han estado también Montessori y de Crowley, ¿no? En el sentido de que se reconoce que la educación es un instrumento para la integración social, ¿no? Especialmente en las zonas rurales. Se reconoce que debe haber una articulación también
entre el compromiso social, la responsabilidad social y la educación, y se pone también énfasis a el llegar a esos grupos más alejados, ¿no? En otras palabras, al área rural. Ustedes han visto que la realidad es muy distinta cuando uno trabaja en la ciudad a cuando trabaja en una zona dispersa, ¿no? El acceso a internet, el acceso a materiales, las distancias que tienen que recorrer los niños y los jóvenes para llegar a la escuela, es una realidad muy distinta. Entonces, precisamente como hay más necesidades en las zonas rurales, se reconoce la necesidad de poder trabajar en programas, en proyectos, ¿no? Dewey, ¿no?, abogó por la educación activa y democrática en el sentido de que el estudiante no tenga un rol pasivo, sino más bien tenga un rol protagónico, lo que posteriormente en constructivismo se va a poner énfasis también, que a partir de mediadores, ¿no? Porque en el constructivismo se va a desarrollar las zonas de desarrollo también, pero si bien el estudiante va a ser el que va a construir sus conocimientos, va a ser a partir de una interacción social, ¿no? A partir de sus conocimientos previos también. Entonces, ese rol del estudiante, ¿no?, va a ser muchísimo más activo, a diferencia del positivismo, ¿no? El positivismo va a ser una base para el desarrollo posterior del conductismo. En cambio, ¿no?, aquí con la escuela nueva se va a reconocer no un rol pasivo del estudiante, sino más bien un rol activo, ¿no? El maestro no va a ser tanto el experto, sino va a promover espacios de construcción de conocimientos donde van a estar más involucrados los padres, la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces es una influencia muy importante también de Dewey. Vamos a ver ahora algunos referentes en la construcción de los sistemas educativos de Latinoamérica. Simón Rodríguez, ustedes saben que ha sido el maestro de Simón Bolívar, él ha sido venezolano, ¿no? Él ha influido mucho en Simón Bolívar sobre la importancia de la educación para lograr la liberación de los pueblos, para lograr que haya mayor justicia social, mayor justicia económica. Entonces, Simón Rodríguez ha sido también alguien que ha dejado huella en Simón Bolívar, ¿no? Por eso que ustedes son tan importantes también en la formación de sus estudiantes. Quién sabe, tal vez alguno de sus alumnitos va a ser un presidente, va a ser ministro, ¿no? Va a tener un rol de decisión. Entonces, es muy importante el rol que ustedes juegan con sus estudiantes. Entonces, él proponía una filosofía educativa, ¿no?, basada en la emancipación social, cultural y política, reflejando los ideales de libertad e igualdad, ¿no? Simón Rodríguez consideraba que a partir de la educación, les reitero, los pueblos se podían liberar y o sea, no liberar solamente si vemos físicamente, ¿no? Sino también hablaba de un proceso de liberación interna, es decir, que a partir de la conciencia social, de la identidad, ¿no?, las personas podrían desarrollar internamente, ¿no?, esa capacidad de autosuperarse, ¿no?, de trascender, de poder aportar a la misma historia. Es decir, de no ir reproduciendo esos modelos. Por eso habla de Simón Rodríguez de esa emancipación, ¿no? Y ya obviamente con una connotación social. Entonces, él también revaloriza la cultura, ¿no? En tanto que consideraba que todos los países de Latinoamérica tienen una historia y una cultura rica que se debería respetar. Luego tenemos a Faustino Sarmiento, que ya lo habíamos mencionado, el argentino, ¿no?,
considerado como el padre del aula, tenía una visión pedagógica orientada al progreso social y desarrollo nacional, tomando como base lo que es la ciencia, ¿no? Y habíamos hecho referencia a que su aporte es también en la construcción de escuelas, la formación docente con especialistas de Estados Unidos, trabaja al igual que Vasconcelos en la alfabetización y bueno, su modelo educativo prioriza la cultura occidental, ¿no? Esa es la crítica que se le hace a diferencia de Vasconcelos por no tomar en cuenta tanto la sabiduría ancestral, es decir, la sabiduría de los pueblos indígenas. Tenemos también a José Martí, un cubano, ¿no? Un cubano que también ha aportado mucho. Su visión sobre la educación estaba ligada a los ideales de libertad, justicia y humanismo, ¿no? Al igual que Gabriela Mistral, que seguida vamos a ver, coinciden con la chilena, ¿no? Con Mistral, que la educación debería tener un tinte muy humano, en el sentido de reconocer a los estudiantes no solamente como, no sé, como personas que van a desarrollar conocimientos y habilidades, sino tener una visión muy integral de ellos. El año pasado tuve la oportunidad de hacer acá en Sucre una investigación en Fe y Alegría con 9 unidades educativas de Fe y Alegría, y en los grupos focales y en las entrevistas había salido el dato, ¿no? Muy interesante, de que actualmente muchos maestros ya no quieren involucrarse con los problemas de los estudiantes por ese miedo también a que los puedan malinterpretar o a veces hasta denunciar, pero a veces prefieren a no involucrarse. Y en la reflexión de los mismos maestros, ¿no? Decían cuán fríos a veces nos estamos volviendo. Deberíamos retomar esa visión, ¿no? Más humana hacia los estudiantes, porque hay alumnitos que a veces ni toman desayuno y llegan con no solamente con hambre a las aulas, ¿no? Sino después de haber presenciado violencia entre sus padres, y todo eso va afectando a su conducta y a su rendimiento académico. No es que son los estudiantes malos o malcriados porque sí, ¿no? Entonces, esa mirada hacía énfasis José Martí, esa mirada humana que deberíamos tener en la educación, ¿no? De poder comprender de manera integral a los actores, no solamente a los estudiantes, a los maestros también, porque ustedes como maestros lo mismo, ¿no? Tienen también problemas de salud, a veces problemas familiares, una sobrecarga laboral, a veces conflictos entre colegas, y se les exige sin considerar todo lo que está por detrás de ustedes como seres humanos, ¿no? Martí hacía referencia a que la educación es el medio para formar ciudadanos conscientes, capaces de transformar la realidad social y política de sus naciones, ¿no? La educación debería ser un instrumento entonces liberador, un instrumento para que los pueblos se reconozcan a sí mismos y puedan desarrollarse, y no como en la educación colonizadora, ¿no? Un instrumento de dominación, de vulneración a los derechos. Entonces, José Martí ha tenido una visión revolucionaria, pero como desde las aulas también se podría generar ese cambio social y esa justicia, ¿no? Entonces ahí tenemos en su documento académico, tienen 3 o 4 preguntas para reflexionar. Entonces les invito a que puedan reflexionar sobre, en este caso, sobre el aporte de Marx. Tenemos a José Vasconcelos nuevamente. En la lectura repiten a Vasconcelos, pero vale la pena, ¿no? Hacer nuevamente una cita sobre él, denominado como el maestro de América, ¿no? Él ha trabajado en México, mexicano, y aportado en la alfabetización masiva. También como José Martí, su educación es humanista, ¿no? Viendo de manera integral al ser humano, y a diferencia del argentino, ¿no? De Domingo Sarmiento,
él más bien promueve mucho la educación con un rescate de lo cultural, ¿no? De fortalecer la identidad cultural y tomar en cuenta toda esa riqueza cultural precisamente para el trabajo con estos grupos, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, espérenme un ratito, por favor. Vamos a ver un video cortito. ¿Hay alguien que no ha respondido a la lista? Veo que están un poquito más. ¿Alguien no ha respondido a la lista antes de que veamos el video? Licenciada, buenos días. Licenciada, yo no he podido responder a la lista. Por favor, Johnny Chambilla. Chambilla, muy bien. ¿Alguien más que no estaba cuando yo me lista? Sí, Aquí, licenciada. Lice. Bueno, era Grover Flores, Flores, Sí, Samuel en sala. Samuel Lover, ¿está bien? ¿Alguien más, por favor? Lisette Wang, que está también, profesora Lisette. Y a ver, a los que he notado, ya había notado, pero la anterior, Lisette Huanca, Samuel Lovera, Grover Flores. ¿Alguien más que no ha respondido a la lista? Nadie. Ya. Entonces, vamos a terminar con con este video que espero que les guste. Es muy, muy, muy bonito. Ay, perdón, de José Vasconcelos. Ay, perdón, estoy un poco. Ya, la profesora Teresa que está atenta me va a decir si pueden ver ya, si pueden escuchar, perdón, el video, Mm, que es cortito, pero es muy... eh, mm, ya, profesora Teresa, me avisa si escuchan, por favor. ¿Se escucha el audio, profesora? Mm. Profesor Grover, ¿está atento? Se escucha, licenciada. Del video, ¿no ves? ¿Escuchó la música? Sí, sí. Sí, Sí. Escucha, licenciada. Ah, ya. Muchas gracias. Ahora sí les digo. se escucha. Desmesurado y en momentos genial. Así describe Emmanuel Carballo, en muy pocas palabras, al controvertido escritor, filósofo, político, periodista, historiador y educador que fuera José Vasconcelos Calderón. De todas esas facetas que forman la compleja personalidad de Vasconcelos, nos interesa destacar la de educador. En efecto, la trascendencia de este hombre se revela en su obra educadora, integral y única en su género. Comprendió mejor que nadie, en los años que siguieron a la Revolución Mexicana, la importancia de la educación para las clases pobres en el campo y la ciudad. El aspecto más revolucionario del gobierno de Álvaro Obregón tiene que ver con la cultura y el arte, porque Obregón dejó hacer a Vasconcelos, y éste hizo casi a partir de la nada. A través de lo que él llamó los maestros misioneros, Vasconcelos emprendió una tarea desanalfabetizadora de alcances nacionales nunca antes intentada. Pero no solo a leer enseñaba el misionero de tipo moderno. A falta de un maestro completo como el fraile, nosotros empezamos a mandar grupos de maestros, uno de artesanías que enseñara a labrar la tierra y a forjar el hierro, otro que fuese artista e inspirase a la población el gusto por la belleza, y otro más para incitar a la acción social. Otro, finalmente,
para las primeras letras y las matemáticas. En el breve lapso de 2 años y 8 meses, Vasconcelos se esforzó por desterrar el concepto elitista de la enseñanza. Ello se expresó no solo en los grandes tirajes de libros de autores clásicos de la literatura universal, distribuidos gratuitamente, sino además se extendió a casi todos los campos de la cultura. Estimuló la música y a los músicos, mediante la organización de numerosas audiciones, y estableció las clases de canto y de baile desde la instrucción primaria. Cosa similar hizo con otras artes como la escultura y la arquitectura. Admirador y entusiasta de las artes y artesanías populares hasta entonces ignoradas por las personas cultas, estimuló su producción y preservación en las escuelas públicas, sin desatender la enseñanza de oficios industriales como la ebanistería y la tipografía. También ofreció los muros de los edificios estatales a los pintores, para que realicen en ellos un arte monumental y público, un arte que narre con lenguaje propio la historia de nuestro pueblo. Consciente de que las mejores obras literarias no son panaceas inmediatas para mejorar una sociedad embrutecida por las guerras civiles, la explotación de siglos y la opresión de los dictadores, Vasconcelos cimentó su ambicioso y vasto plan educativo en la formación de maestros, la edificación de escuelas y bibliotecas públicas, hasta en los rincones más alejados del país. La ignorancia es la causa de la injusticia, y la educación suprema, igualitaria, es la mejor aliada de la justicia. Maestro y tirano son dos términos que se excluyen. En cambio, libertador y maestro son sinónimos. Por eso los pueblos libres veneran a sus maestros y se preocupan por el adelanto de sus escuelas. Vista desde la perspectiva de hoy, su labor sorprende por su realismo y audacia. Deudor de Lunacharsky, primer comisario de educación de la Unión Soviética, José Vasconcelos Calderón, el polémico Ulises criollo que revolucionara la enseñanza en nuestro país, muere en México, Distrito Federal, en 1959, a la edad de 76 años. Muy bien, entonces es un aporte importante también Vasconcelos, ¿no? Hemos hecho bastante referencia a él. Entonces, les estoy dejando el enlace, ¿no? Para que puedan ver. También tenemos, ya no nos está alcanzando el tiempo, de José Carlos Mariátegui, perdón, ¿no? El aporte que tiene que ver también con Gabriela Mistral, una chilena que ha aportado mucho, ha sido también diplomática, ¿no? Mediante la UNESCO, y ha ayudado también a generar esa conciencia de democratización, inclusión, equidad, ¿no? Y tantos desafíos que tenemos todavía en nuestra educación. En el documento académico del módulo tienen este enlace que es súper cortito de un escrito de Gabriela Mistral, esta chilena también que aporta, que era escritora, que tiene también un premio Nobel, ¿no? Y finalmente ya de Gesualdo Sosa, este uruguayo, y Paulo Freire, brasileño, que bueno, pues él ha trabajado mucho con las clases empobrecidas allá en Brasil, y bueno, también es un referente, ¿no? En el sentido de esa obra monumental que él tiene de Pedagogía del Oprimido y muchas otras obras que reflejan la importancia de que la educación tiene que ayudar a mejorar la calidad de vida, pero no en un sentido asistencialista, ¿no? De dar, sino que sean las personas que generen esa conciencia de clase, que tengan conciencia de por qué están en esas condiciones, tal vez de
consumo de sustancias, por qué los jóvenes están consumiendo tal vez sustancias, o por qué hay problemas de consumo de alcohol en sus familias. ¿Qué está pasando? ¿Qué condiciones históricas han habido y a nivel familiar? Y cómo ellos pueden romper esa cadena, ¿no? Él ha trabajado mucho en Brasil con estas poblaciones y cómo, ¿no? Él en esta entrevista, es una entrevista que he encontrado muy bonita, dura menos de 5 minutos, cómo él hace referencia que uno puede llegar a estas poblaciones, pero con esa visión también humana, ¿no? Con esa visión humana de no juzgar, sino más bien de comprender, en este caso a nuestros estudiantes, de manera integral y tener esa responsabilidad social como maestros de que estamos generando procesos de transformación social también. Es un desafío enorme el que ustedes tienen día a día como maestros y bueno, es muy pertinente la invitación para que puedan iniciar esta gestión con toda esa fuerza, tengan muchos años o pocos años de servicio. Cuando iniciamos una gestión, tenemos que iniciar con esa emoción en el corazón de que vamos a estar a cargo de vidas, ¿no? Vidas de niños, de adolescentes, que lamentablemente no siempre tenemos las condiciones ni en infraestructura, ¿no? En el curso de mi hijo, él estudia en colegio fiscal, ¿no? Hay 38 estudiantes en su curso, entonces realmente es agotador para los maestros el poder trabajar. Mi mamá, que es maestra jubilada, cuando tenía estudiantes con dificultades de aprendizaje o tenía un estudiante con hemiplegia, no hay las condiciones de infraestructura, ¿no? Por eso es tan loable el trabajo que ustedes hacen. Entonces, que el lunes empiecen con esa motivación, con esa vocación de actualizarse, de formarse, de dar siempre todo lo mejor, que muchas veces los papás no son agradecidos, ¿no? Pero uno ve después de muchos años el trabajo también, el fruto de su trabajo. Entonces, tenemos muchos representantes en Latinoamérica, ¿no? Chilenos, uruguayos, argentinos, peruanos, Modesto Oniste, un potosino también boliviano que ha aportado al desarrollo de los sistemas educativos en Latinoamérica, pensadores, autores, pedagogos, filósofos, pero les reitero, ustedes hacen en su trabajo cotidiano el aporte real, ¿no? El mayor aporte, porque de ustedes depende aprender de las lecciones que nos dejan estas experiencias y reconfigurarse día a día, mejorar cada día o seguir en ese modelo tradicional de educación, ¿no? Entonces, el mismo hecho de que estén en este programa nos dice que es una muestra que ustedes tienen esa motivación de mejorar y mejorar su práctica profesional. Entonces, un abrazo grande a todos, bienvenidos al módulo, les voy a compartir las diapositivas, el documento académico también, ¿no? Que ha sido base para la presentación y por favor revisen los videos. Un abrazo grande a todos, voy a ver quiénes están habilitados en plataforma, yo todavía no estoy, entonces tengamos un poquito de paciencia, por favor. Un abrazo.